preguntarlo, pues, y revisen en su canal, revisen el video, y si todavía no les queda claro, hagan las preguntas que crean pertinentes. Cuando tengan preguntas de formato o de sus tareas, hagan la pregunta en el tablón de Classroom, no hagan la pregunta en privado, porque así, de esta manera, bueno, ya saben que a veces no les contesto inmediatamente o me preguntan fuera de mi tiempo de atención, que me han preguntado fines de semana inclusive, entonces a mí se me complica más responderles ahí. Entonces, si ustedes hacen esa pregunta en el tablón, voy a empezar a presentar mi pantalla, otro compañero puede ya tener resuelta esa duda. U otro compañero puede darse cuenta de que tiene la misma duda y pues ya no es uno, ya son dos, entonces ya se le responde a esos dos y no lo hagan individual, hay que hacer trabajo en equipo. Entonces, ¿aquí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Aquí en novedades, aquí hagan las preguntas en este foro y revisen en el foro a ver si no hay alguien que ya haya realizado esa pregunta. Aquí no hay nadie ha participado más que como por acá. Entonces, si hacen las preguntas aquí en el foro, pero háganlas aquí arriba, aquí en el foro, porque si la hacen dentro de la actividad de por ejemplo, pues va a quedar hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, hagan su pregunta aquí en el foro. Por ejemplo, no entendí el formato. Y al momento de publicar, pues aquí va a quedar disponible para todos. Entonces, aquí dentro de este comentario, un compañero le puede explicar. Yo te explico. Y ahí pueden resolverse las dudas que alguien más ya haya entendido. A veces hay quienes pues se les da más el leer son más minuciosos leyendo instrucciones y otros que a lo mejor a veces se apresuran para hacer la tarea y pues se les pasan esos detalles, porque toda la información está descrita aquí, todo lo tienen bien descrito. Por ejemplo, si aquí en sus instrucciones, al final les dice, suba su documento en el formato correcto. ¿Cuál es el formato correcto? Al inicio de la materia, cuando nos presentamos, les presenté este formato. ¿Sí lo están viendo? Aquí viene todo el programa y todos los detalles de la asignatura que tienen que ver con contenido y con instrucciones con reglamentos. Por ejemplo, aquí están las disposiciones generales para el curso, objetivos de la materia, qué competencias esperan que desarrollen, todos los contenidos de las unidades y los criterios de evaluación, notas que es importante que toman en cuenta y formato para trabajos y reportes de laboratorio, o sea, para todas sus tareas. Todas sus tareas van en tipografía tipo Times New Roman 12. Solamente en algunas situaciones que les pida algo de diseño, a lo mejor esta letra va a quedar muy chica o no se les va a acomodar para la información en una infografía, en cuestiones así, ahí sí pueden cambiar el tipo, pero el tamaño mínimo de letra va a ser 12. Y en la instrucción del trabajo se les va a especificar que pueden modificar, así como los márgenes, pero si son documentos como el que me entregaron para el de investigación, es Times New Roman 12, márgenes 2, espaciado 1,5, títulos y encabezados en negritas. Muchos perdieron mucho puntaje porque no pusieron todo esto. Título del trabajo, su nombre, hubo alguien que de plano ni el nombre puso, datos de la institución, resumen, palabras clave, introducción. Entonces aquí les explica, el resumen son en máximo 250 palabras, abarcar el contenido del documento. ¿Qué quiere decir? Si mi documento trató de las búsquedas de información, pues en mi resumen voy a poner, la búsqueda de información es importante para tener fuentes fidedignas y confiables. En este trabajo se realizó una comparación en 3 tipos de buscadores. Se obtuvo de acuerdo a la rúbrica, el mayor puntaje lo obtuvo Google Académico.
se concluye que Google Académico es el mejor buscador. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo abarqué introducción, metodología, resultados y conclusión en un parrafito? En máximo 250 palabras. Y este formato y el resumen aplica para cualquier trabajo, todos sus trabajos. Si es un ensayo, si es un glosario, si es un diagrama, si es un formato abierto, si es una presentación, lo que sea, van a poner su resumen del trabajo, ¿sí? La introducción, lo poco de introducción, por ejemplo, si su trabajo, no sé, díganme un tema, es de la cerveza. La cerveza es un producto biotecnológico generado hace 2000 años. En este trabajo se destacaron los principales procesos de producción de cerveza y sus ingredientes. Se concluyó que la cerveza más sabrosa es la oscura. Bueno, obviamente no voy a poner eso. Pero ese es un ejemplo de cualquier tipo de trabajo, pueden hacer un resumen de lo que hicieron. Y palabras clave. La introducción. La introducción no es describir lo que se hizo o lo que se va a hacer. En este trabajo se va a redactar, no. Eso fue en resumen o en metodología, porque están describiendo lo que se hizo o lo que se va a hacer. Eso no es su introducción. No se confundan con la introducción que yo les pongo en las actividades, porque esa es introducción a la actividad, a lo que se va a hacer en la actividad, pero no al tema. Ustedes aquí tienen que poner introducción al tema del que trata su trabajo. En el caso de, y toda la información que aquí pongan tiene que salir de una fuente fidedigna, ¿sí? Entonces tienen que buscar un artículo que hable de lo que es del tema del trabajo y sacar esa información. Por ejemplo, si su tema en el caso de su primer tarea que fue búsqueda de información, pues entonces se van a ir a googlear en su Google académico, fuentes de información o cómo funciona la búsqueda en Google, van a buscar qué es un repositorio, etcétera. Ese tipo de datos que van a poner aquí en su introducción para que describan la búsqueda bibliográfica o la divulgación de la información a través del Internet ha dado lugar a una gran variante en la calidad de los productos, permitiendo que cualquiera pueda escribir o pueda redactar acerca de un tema. Sin embargo, no toda esta información está verificada. Existen repositorios que son tal cosa y ponen su cita de que es un repositorio, y existen buscadores generales como Google que trabajan a base de algoritmos y ponen que solo buscan coincidencias de palabras y ponen su cita donde les explicó cómo funciona Google, pero también hay otra fuente como Google Académico que trabaja buscando algoritmos, pero solo en páginas específicas. Hay información que habla de esto, hay fuentes que hablan de esto. Entonces, ustedes tienen que buscar estas fuentes y citarlas. Y una introducción va de lo general a lo particular. Aquí ustedes hicieron una búsqueda de un tema en específico. Entonces ya di mi introducción general de las búsquedas, cómo funcionan, qué son, qué es un repositorio, esta información que yo necesito para entender mi trabajo, con su cita. Y después yo me voy ya a lo particular, al tema que yo busqué. Yo busqué en mi trabajo, producción de la cerveza, la fermentación en la cerveza. Entonces ya pongo ahí una breve introducción de ese tema. La cerveza es un producto generado a base de levadura, malta, etcétera, y los procesos de fermentación hay una primera fermentación y una segunda fermentación, y pongo mi cita. Y ya finalmente el objetivo al final de mi introducción. En este trabajo se hizo una comparación o se buscó comparar 3 fuentes de búsqueda para identificar cuál me da fuente fidedigna acerca de la producción de la cerveza. ¿Sí?
Y después nos vamos a material y métodos. En este caso, sus métodos o su metodología solo fue una búsqueda bibliográfica. Esta parte, en algunas ocasiones, pues no va a ser tan importante como en este caso. Si hacen un ensayo, pues es búsqueda y análisis de la bibliografía, ya con eso. Entonces aquí si no la ponen, pues no hay tanto problema. Por eso aquí se les está especificando que esta sección donde más va a aplicar o donde sí se va a tener consecuencia, donde no debe faltar, es en casos de estudios, reportes de práctica, reportes de caso, en sus productos integradores y en su proyecto de investigación. Si hay alguna tarea donde específicamente se les ponga en material y métodos, pon un diagrama de acá, pues entonces lo tienen que cumplir, ¿sí? Cuando no se les especifique y es un ensayo, por ejemplo, no va a ser tan necesario. Si no lo ponen, no va a haber consecuencias. Si lo ponen, pueden poner así, no van a copiar y pegar las instrucciones que yo les puse. Van a poner, se hizo una búsqueda bibliográfica en 3 buscadores. Acá, tal, tal y tal. Esa fue su metodología y punto. Ahora sí, resultados y discusión. Esta es la parte que lleva el mayor peso del trabajo, ¿sí? Y aquí les dice, los resultados son la descripción detallada de sus resultados obtenidos y su discusión, es decir, análisis y comparación con trabajos realizados por otros autores que expliquen lo observado. En esta sección es muy importante describir claramente y a profundidad los resultados obtenidos. Entonces, ustedes en sus resultados hicieron 3 búsquedas y en sus búsquedas pues encontraron los contenidos que se supone que se refieren al mismo tema, porque buscaron con la misma palabra. Entonces, ustedes van a describir qué fue lo que encontraron. Por ejemplo, por una parte, hacen su rúbrica. Ya, eso ya fue una parte de su análisis de resultado, de su descripción. Pero ya que ustedes lo empiecen a analizar, era, por ejemplo, decir, si hablaron de la cerveza, bueno, en el buscador de Google Académico, lo primero que me encontré fueron marcas de cerveza y productos que están vendiendo y páginas que venden la cerveza. Cuando busqué en el Google Académico, encontré reportes de los procesos de producción de la cerveza. Y cuando busqué en el Sevier, no encontré documentos porque todos estaban a la venta, o los que encontré trataban del mejoramiento genético de cepas utilizadas para la producción de cerveza. Entonces, el tipo de material que encontré fue mucho más específico cuando utilicé el tercer buscador. Pero si mi búsqueda o si mi trabajo es más general o me interesa los productos, pues entonces utilizaría el primero. Entonces empiezan a describir qué fue lo que encontraron y comparan el contenido. Si yo estoy haciendo un trabajo en el interés de cómo es el proceso de producción de cerveza, me fue más útil o es más útil el material encontrado en el buscador de Google Académico. Sí, o sea, ya están describiendo lo que encontraron y están discutiendo al comparar estas 3 páginas. Pero además, en su discusión lo que tienen que hacer es explicar sus resultados. Entonces, me tienen que explicar por qué en el buscador de Google normal encuentran información tan diversa y sus páginas son páginas comerciales, son de todo. Y aquí es donde entra lo que buscan en la literatura. Voy a buscar cómo funciona Google, cómo realiza sus búsquedas Google. Y ahí te van a decir, es que en una fuente bibliográfica que encuentren, que describa esta situación en una fuente que sea fidedigna, les van a describir, Google es un repositorio que busca una palabra en todos los contenidos en Internet que coinciden, sin hacer ningún tipo de filtro, ¿sí? Entonces ahí ya van a decir, de acuerdo a Gómez 2015, el repositorio de Google trabaja de esta manera, por eso las páginas que encuentro son muy variadas, son muy diversas y no tiene filtro. Entonces, eso ya es una explicación de por qué no lo encontré así. Si yo me voy al Sevier, al buscador de Elsevier, ustedes si entran en el mismo buscador y lo navegan, le buscan ahí, van a encontrar los parámetros editoriales, ¿sí? Entonces, ahí ese es un trabajo, es un documento donde explica cómo funciona, donde van a ver qué tipo de edición se hace.
y van a investigar más en la web y encuentran cómo funciona un repositorio o qué es un repositorio o qué es un editorial, cómo trabajan las editoriales de las revistas, cómo es el análisis o la selección de artículos que se publican. Entonces, ahí van a ver, ¿no? Pues, de acuerdo a lo que leí en con tal fuente, y ya ponen su cita, los repositorios de las revistas como el Sevier tienen un editor, pero además tienen o seleccionan el material que se pretende, que se postula, que se somete para publicar, es enviado después de que lo revise el editor, es enviado a otras personas que son investigadores en el área del trabajo que se quiere publicar, a que lo revisen y ellos van a inspeccionarlo y van a determinar si ese trabajo es apto o no para ser publicado, ¿sí? Por eso el material que encontré aquí es más específico y confiable porque está revisado. Entonces ahí ya ustedes buscaron cómo funciona la editorial, lo citaron y dieron una explicación de por qué. Ahí encuentran información mucho más específica y por qué es más confiable que la otra. Entonces, cuando se van a sus respuestas de lo que se le planteé, que les dice cuál es la fuente con información científica, ya ustedes ya pueden responder, pues es el Sevier, de acuerdo a lo que leí, a lo que discutí, a lo que encontraron en internet, ¿sí? No nada más así porque, pues a mí se me hace que porque sacó más puntaje. Ya investigaron cómo funciona, cómo trabaja y por qué existe ahí ese tipo de información. Eso es discutir. También pueden comprobar, contrastar o comparar. Si ustedes buscan un artículo o con el mismo artículo que bajaron y ven las fuentes de información, es un artículo de la cerveza, del sistema de producción de cerveza. Está publicado en una revista y hasta abajo van a ver las referencias que esos autores utilizaron. Eso les puede servir para comparar lo que ustedes hicieron, porque van a ver un trabajo científico, qué tipo de fuentes utilizó. Y van a ver, no, pues aquí no hay tesis, no hay libros, bueno, a lo mejor puede haber algún libro, pero no en su mayoría. No hay páginas de divulgación, no pone páginas de internet, solo pone revistas, o pone artículos que están publicados en revistas científicas. Entonces, quiere decir que si ese trabajo utiliza ese tipo de fuente, es porque es un trabajo científico que se basa en fuentes también científicas. No tendría caso o sería ilógico que un trabajo publicado en una revista científica se hubiera basado en páginas de internet, porque pues ahí pierde su contundencia científica, ¿sí? En páginas de divulgación generales. Entonces ahí ustedes pueden comparar. En este artículo utiliza este tipo de fuentes. Quiere decir que estas fuentes sí tienen la contundencia científica que requiere el trabajo para explicar sus investigaciones en esta área, ¿sí? Entonces ahí ya hicieron una comparación. Entonces discutir es explicar, contrastar y comparar de acuerdo a la literatura científica publicada, ¿sí? A información o libros o información que sí es fidedigna. ¿Cómo sé que es fidedigna? Ya lo vieron con su actividad. Está revisada, editada, o sea, ustedes tienen una forma de ver que esa información ha sido verificada, ¿sí? Y que ha sido aprobada para su publicación. Otros datos u otro tipo de fuentes como las páginas de internet, pues cualquiera, yo puedo abrir una página y subir y escribir lo que yo quiero. Y puedo escribir esta página, por ejemplo, pertenezco a la Universidad de Guadalajara. Abro mi página que diga Universidad de Guadalajara y explico un tema, pero ese tema yo me voy a basar en artículos, en libros, en fuentes fidedignas. Hasta ahí vamos bien. Pero nadie está revisando lo que yo publique. Aunque yo sea un investigador con conocimiento y preparación académica en un área y yo me base en información científica, realmente lo que estoy publicando es divulgación de lo que yo entendí de un libro, ¿sí? Y si ustedes leen lo que yo entendí, pues ustedes también van a decir
lo que ustedes entienden de lo que yo entendí, de lo que leí del libro. ¿Están de acuerdo? Entonces, de alguna manera, aquí puede haber como problemas de interpretación. Entonces, lo mismo lo podemos entender diferente. Pero si se van a la fuente, entonces sí van a tener una idea mejor o más clara de realmente lo que se está diciendo, lo que el autor originalmente quiso decir o cómo lo explicó, ¿sí? Porque en el momento en que se empiezan las interpretaciones se pierde y pues se malinterpreta y se malentiende en esto. Entonces, si yo publico mi página, así como estoy publicando mis videos explicándoles la información, ya es mi entendimiento del tema. Entonces, cuando ustedes quieran revisar el tema, se tienen que ir a la fuente de donde yo lo leí, de donde yo lo saqué, para que ustedes verifiquen que lo están entendiendo como es. ¿Sí? Entonces, así, siempre todo tiene que ir hacia la fuente. Por eso es tan importante que aprendan a diferenciar este material, porque si yo lo subo como académica de la universidad y basándome en fuentes, por más que se apegue a la información original, no deja de ser divulgación, ¿sí? Porque ya lo leí, yo lo entendí y yo lo expliqué como yo lo entendí. Ustedes tienen que irse a la fuente que alguien ya revisó, alguien evaluó, alguien editó para que comprobar que fuera información veraz y fidedigna y sobre todo con contundencia científica. Entonces, si ustedes se fijan en un libro, pues los libros tienen editoriales. ¿Qué es un editorial? Pues ahí son personas que revisaron el contenido. Si es un libro de biología, pues esos contenidos ya fueron revisados. ¿Por qué se actualizan o sacan más ediciones? Pues porque si se van descubriendo cosas, a lo mejor descubren que una proteína o una vía metabólica que se creía que estaba basada en una proteína, se descubrió que no era esa proteína, que era otra. Entonces, tienen que modificarlo porque no puede permanecer un libro de ese tipo con ese error. Por eso hay ediciones, por eso se requiere que siempre trabajen o busquen la edición más actual de los libros, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que deben discutir y por qué deben utilizar ese tipo de fuentes. Entonces, en su discusión, pues van a hacer esta argumentación y toda esta búsqueda bibliográfica para dar la explicación o las comprobaciones o contrastes que se requieren de acuerdo a sus resultados. Y en conclusiones, es un argumento final al que llevaron por los resultados observados y su discusión. Si en su discusión explicaron por qué el buscador de Google académico es el mejor, entonces en sus conclusiones van a decir, el buscador académico con mayor contundencia científica fue Google académico. ¿Sí? Ya no voy a explicar porque fue mejor, más rápido, porque mostró diversidad, pero mostró puros artículos. No voy a explicar más, porque eso ya lo expliqué arriba en resultados y discusión. ¿Sí? Aquí ya nada más es en concreto qué fue lo que concluyeron. Y tampoco va a poner, yo concluyo que no, solamente el argumento final. El buscador académico de mayor contundencia científica fue tal, así, tal cual. El buscador de Google académico es el más apropiado para realizar mis búsquedas para mis trabajos. Punto. ¿Sí? Eso es la conclusión. Las referencias. ¿Cómo citan las referencias? Si yo voy a escribir, mi primer búsqueda fue en Google y encontré un artículo donde describía la cerveza y pongo entre paréntesis mi cita, que es apellido, año. Si son varios autores, es apellido del primero, et al, punto, en cursivas, que significa y otros, coma, y el año. Si es un autor latino, ustedes saben que utilizamos dos apellidos. Estos dos apellidos van unidos por un guión, ¿sí? Y ya se pone et al. Si solo son dos autores, se pone el apellido de uno y el apellido del otro. Otra forma de citar es en el texto que escriban, por ejemplo, aquí Castro Chávez et al y colaboradores, y entre paréntesis el año, documentaron los procesos de producción de la cerveza. Ya ven, se dan cuenta cómo incluí su nombre en la redacción de mi texto.
En el otro caso, que nada más pongo los entre paréntesis, hice la redacción de mi texto y ya nada más hice la referencia a de dónde saqué esa información o quién maneja esa información, ¿sí? Estas son dos formas diferentes de citar. Las dos formas son válidas, las dos formas las pueden utilizar en el mismo documento. Y en todos los casos, las referencias completas van hasta el final en la sección de referencias. No van su cita y su referencia, o las citas y las referencias aquí, no. Va hasta abajo las referencias. Que citar es una forma muy breve de hacer referencia a cuál es el texto de donde saqué esa información. Pues no tiene caso que ponga la referencia y abajo pongo inmediatamente pongo todos los datos de ese artículo, porque pues si ya lo estoy poniendo ahí, ¿para qué pongo la cita? ¿Sí? Entonces la cita es la forma de poner la referencia para que el que está leyendo, si le interesa esa referencia, se va al listado de referencias o de literatura citada y ahí va a encontrar todos los datos necesarios para poder ir a ese artículo, donde van todos los apellidos y nombres de los autores, el año, el título del trabajo, la revista, volumen de la revista, entre paréntesis el número, si es que tiene un número. Después se ponen 2 puntos y aquí van los números de páginas que abarca ese texto. Y después el DOI. El DOI esta es la ubicación electrónica de la revista o de ese artículo. No todos lo tienen. Entonces, si no siguen este formato, pues ahí ya perdieron el 10%. Si no pusieron el resumen, palabras claves o no citaron la introducción, pues ahí ya perdieron 10, 20, 35%. Si no pusieron material o métodos, en este caso específico para su primer tarea, no les quité puntos, ¿sí? Esos puntos se fueron en resultados y discusión. En otros trabajos y tareas, pues ahí sí van a perder estos puntos. Si ponen su sección de material y métodos y pusieron búsqueda bibliográfica y análisis comparativo de los resultados, eso ya tuvo su 10%. Los resultados y discusión, como aquí es, pues ya les más pesado del tema, pues aquí sí, es el mayor puntaje, son los 40%. Sus conclusiones sí las dieron 10 y referencias 5%. ¿Aún les queda duda? En la tarea de PowerPoint, no, tengo una duda. A ver, Teresa, mande. Ay, perdón. En la que vamos a hacer la línea del tiempo, a mí me queda como muy cortita la información por el hecho de que está el formato. No sé si, como va a ser de PowerPoint, no sé si pudiéramos poner a lo mejor otro tipo de fuente o tamaño de letra, o quiere que la conservemos en el formato aunque se vea pequeña. A ver, déjame decir si se los puse. Ya la moví. Sí, aquí no se los especifiqué, pero sí, como les decía, el tamaño de letra va a ser mínimo 12, pero se puede ajustar cuando su presentación lo requiere, dependiendo del formato. Cuando son cuestiones de documentos de Word, pues ahí sí no. Pero en este caso, si utilizan otras herramientas de diseño como PowerPoint, pues ahí sí pueden poner o variar el tamaño de letra. El tipo de letra va a ser el mismo, solo va a variar el tamaño de la letra para que se acomode a su imagen. Ok, y podemos, por ejemplo, en la diapositiva agregar una como marca de agua, o prefiere más bien que sea un documento en blanco. Pueden agregar una marca de agua, pero asegúrense de que no interfiera con la visibilidad de su cuadro.
Ok. En su línea de Muchas tiempo, gracias, maestra. en su línea de tiempo prefieran, no sé si se los puse, aquí les pongo, de preferencia utilicen imágenes y poco texto para ilustrarla, ¿sí? Entonces, si ponen, por ejemplo, la cerveza, que no sé ahorita qué traigo con la cerveza, si ponen la cerveza dentro de sus desarrollos, de sus principales descubrimientos científicos, pues ponen una imagen de una cervecita, cualquiera lo va a identificar. Si ponen el desarrollo o la invención del microscopio, pues pueden poner el primer microscopio que se desarrolló, la imagen, y con eso va a ser suficiente y así se ahorran el tener que poner ahí tanto texto con letras chiquitas y así, ¿sí? Entonces, esas tipos de imágenes son muy informativas y muy, muy claras de a qué se refieren. Ok, muchas gracias. Ahora, recuerden que el primer trabajo, que fue la búsqueda de información científica, fue un trabajo individual, porque mi interés era ver que todos entendieran el formato, las secciones que lleva este formato y que aprendan todos a buscar o a diferenciar qué fuentes realmente les están dando información científica o información realmente fidedigna que ustedes puedan utilizar. Ya lo hicieron y ya vieron todos sus errores en el formato y ahorita ya tienen una idea más clara, espero, de lo que es describir sus resultados y discutirlos, que en todos los casos, en todos los trabajos, lo van a llevar a cabo. Inclusive en el glosario. Parece muy simple, voy a hacer un glosario de conceptos básicos. ¿Qué podría discutir? Pueden discutir cómo se relacionan esos conceptos. Pueden discutir, buscando en la bibliografía, cómo surgió la biotecnología, qué tienen que ver esos conceptos para el surgimiento de la biotecnología. Pueden buscar artículos que hayan trabajado, por ejemplo, alguno de herencia, y cuál fue su aplicación en biotecnología, algún artículo de por ejemplo, la inserción de algún gen endógeno en un vector. Esa es biotecnología, para generar no sé, un potencial, una bacteria con algún potencial. Esa es biotecnología. Entonces, ustedes pueden discutir en este artículo, por ejemplo, que encontramos de tal persona, ya con su cita, se requirió del concepto de DNA, porque tienen que saber, y ahí explican, porque tienen que saber cómo es el material genético para poderlo modificar. También utilizaron información o datos de enzimología, de proteínas, porque necesitaron ciertas enzimas para poder cortar el material genético, ¿sí? Entonces, a ustedes ya iban a contrastar qué fue lo que encontraron. Y así van a tener una discusión de cómo los conceptos que ustedes pusieron en su glosario se relacionan para el surgimiento y el desarrollo de la biotecnología. ¿Ok? Aquí en resumen y foro de discusión, pues está más claro que tienen que llevar a cabo una discusión y acerca de sus resúmenes. Aquí, ahora sí que van a llevar a cabo un resumen del resumen, ¿no? Porque el resumen de todo el trabajo va a ser, se discutieron los principales conceptos, metodologías y técnicas que se han usado para el desarrollo biotecnológico y se concluyó que la ingeniería genética ha sido la impulsora de la biotecnología, ¿sí? Ahí ya está un resumen de su trabajo. Ya después, en su desarrollo, o sea, en sus resultados, ahí sí van a poner todos los principios de las metodologías y técnicas en biología molecular que han sido usadas para la investigación y desarrollo biotecnológico. Por ejemplo, van a hablar de la fermentación, van a hablar del PCR con un resumen de cómo surgió, quién lo descubrió, cómo funciona, cómo se aplica en la biotecnología, qué importancia ha tenido para el desarrollo biotecnológico. Eso del PCR, lo mismo de la fermentación, lo mismo de el HPLC, lo mismo de la transformación genética, lo mismo de las mutaciones también, ¿sí? Entonces, cada uno de esos áreas o conceptos o técnicas le van a tener que desarrollar
tanto resumido, cómo funcionó, cómo se originó, cómo se ha aplicado y qué importancia ha tenido para el desarrollo biotecnológico. Después van a discutir el desarrollo biotecnológico en México. Ya vieron todas las áreas, todas las industrias, las tipos, metodologías y técnicas de eso que hay en México. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo llevan a cabo? ¿Qué aplicaciones se dan? ¿Qué áreas son las que están más impulsadas? Para eso tienen que investigar, tienen que traer este fundamento para discutir. Por ejemplo, buscar artículos de biotecnología, de desarrollos biotecnológicos, buscando diferentes palabras claves. Ahí es donde tienen que pulir su forma de búsqueda en un buscador académico, obviamente en Google académico, y meter diferentes palabras para que salgan diferentes artículos, pero que sean de investigadores mexicanos, a lo mejor de instituciones mexicanas, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, del CINVESTAB, del CIMNOR, de la UNAM, de otros institutos educativos o de investigación en nuestro país, para que vean qué es el tipo de trabajos que están publicando gente mexicana en revistas internacionales, que se está desarrollando en México, ¿sí? E inclusive pueden encontrar a alguien de un apellido, de alguien que sea mexicano, pero que está interactuando con otra universidad. Y eso también sería interesante que lo discutan. Cómo el desarrollo biotecnológico en México depende de la colaboración con lugares o con instituciones en países más desarrollados o con más recursos económicos. E inclusive, si se van en agradecimientos en un artículo, ahí normalmente vienen quiénes son los que dieron los fondos para que se llevara a cabo esa introducción. Entonces van a encontrar en algunos casos CONACYT, van a encontrar la SEP, van a encontrar algunas fuentes mexicanas que generan fondos para la investigación. Todo eso es discutible y para eso requieren buscar artículos en internet. Entonces, a partir de todo lo que encuentren y todo lo que busquen, pues hacen su discusión, después van a sacar sus conclusiones y van a integrar un documento, un solo documento, y cada integrante debe subir el mismo archivo, todos deben subir su documento para que aquí en el tablón me aparezcan sus actividades entregadas, ¿sí? Si me aparece aquí sin entregar, no les puedo asignar calificación. Pues aunque el trabajo haya sido en equipo y todos tengan el derecho a la misma calificación, si no lo suben todos, no se les va a poder asignar su calificación. ¿Qué pueden hacer? Si no quieren subirlo todo, si quedó muy pesado, si, no sé, el que lo va a subir fue el que organizó las referencias, entonces ya ustedes no tienen esa parte o cualquier caso, los demás integrantes del equipo que no suban el documento completo pueden subir nada más la primer página donde viene el nombre de todos los integrantes del equipo con el título del trabajo y el resumen de lo que hicieron. Con eso, con que lo suban eso, ya se les voy a poder ahí brindar su calificación, porque ya yo me voy al que sí entregó el trabajo completo, lo califico y les asigno la misma calificación a todos. Pero sí es importante que suban al menos eso, para yo saber que son de ese equipo y poderles asignar su calificación. ¿Sí les queda claro eso? Sí, maestra, yo quiero preguntar si usted nos va a poner la calificación ahí en la actividad entregada o cómo vamos a poder saber qué calificación tuvimos. Sí, sus calificaciones aquí están, aquí van a estar asignadas. Bueno, estos no se los he calificado, pero aquí ustedes cuando entren a su página van a tener su calificación, ¿sí? De hecho, también les voy a hacer comentario y para que les tengan una idea de por qué sacaron esa calificación. Ahí más o menos les pongo qué es lo que les faltó y así. Pero ahorita que ya hicimos esta revisión, de que ya saben que va en introducción, en resultados, en discusión,
Si sacan una baja calificación, pues ya van a saber qué fue lo que les faltó ahí. O sea, ustedes ya saben de antemano qué es lo que no pusieron, qué es lo que no discutieron, ya tienen una idea más clara, entonces ya saben. Oiga, maestra, también yo tengo una duda. Yo también llegué a hacer trabajos de investigación y podía adjuntar lo que son tesis y manuales. ¿También podría hacerlo con usted? Así para la bibliografía. Mira, un manual, sí puede ser como muy, pues no tan contundente, depende de que sea el manual, porque pues está realizado dirigido hacia cierto grupo, hacia ciertas actividades, hacia ciertos laboratorios y así. Entonces, pues no creo que sea de mucha utilidad en este sentido, pero nada más revisa qué tipo de manual es. Yo ahorita si les hago un manual de actividades, pues nadie me lo va a revisar. Yo se los voy a poner a ustedes y va a ser una cuestión académica. Entonces, si ese manual está dirigido, por ejemplo, un manual para que las personas aprendan a hacer composta, pues a lo mejor va a tener información de qué es la composta, cómo se produce, cómo surgió y etcétera. Pero pues nadie le revisó ese manual, esa persona lo está publicando para que otros hagan su composta, ¿sí? Nada más como divulgación general. Entonces eso realmente no hay alguien que revise que la parte de la información pues realmente es fidedigna y es veraz. Entonces por eso tienes que evaluar muy bien qué tipo de manual estás utilizando. Si es Sí, un usualmente esos manuales los encuentro que son de la UAM Iztapalapa o de la UNAM. Y son universidades y por eso me causó un tantito la duda. Si puede usar esos o... Pero es lo mismo que les decía hace rato. Yo como profesora universitaria, académica, investigadora, puedo hacer un manual de la Universidad de Guadalajara. Pero el chiste es que ese manual esté revisado, haya una editorial, haya revisores y auditores que realmente vean que la información que estoy poniendo ahí, pues sí es buena. ¿Sí? Entonces, aunque sean producidos por la Universidad de la UNAM de Iztapalapa, pues a lo mejor son manuales hechos para sus alumnos con fines académicos. Entonces, no necesariamente están revisados. Puede ser que un investigador los hizo para su clase. Entonces, por eso los tienen que revisar bien. Aunque sean producidos por la universidad, eso no implica que ya estén editados. Si ustedes ven que ese manual fue publicado por una editorial, o fue o tiene ahí sus revisores, esa información tiene que estar ahí mismo en el manual. Tiene que ver quiénes lo editaron, quiénes lo revisaron, no nada más quiénes lo hicieron o quiénes editaron el diseño, porque a veces hay editores de diseño, nomás para que se vea bonito. Entonces, eso es lo que tienen que revisar. Entonces, de preferencia, para quitarse esos problemas, pues no usen ese tipo de información, aunque viene de universidades, puede no necesariamente estar revisado. Yo les mencioné, me parece, algunos repositorios. En alguna clase, en la clase creo que les puse unos repositorios, ¿no se acuerdan? En la primera presentación les puse una lista que son Khan Academy, CK12, Edu, y no me acuerdo qué otros, Temoa, que esos sí son material que subieron investigadores o profesores o académicos y que están revisados por otros académicos, o sea, sí tienen un proceso de verificación. Entonces es un material como más confiable. En el caso de las tesis, llevan un proceso de revisión y edición para poder titularse, pero ese material también está publicado o tiene que estar publicado en artículos o buscan, o si se van a las referencias de esa tesis, ahí van a encontrar los artículos en los que se basó. Entonces es mejor irse a las fuentes. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? Vamos a hacer un ejercicio. Si yo los pusiera a ver en un microscopio, vámonos a biología celular. Los pongo a ver en un microscopio y ustedes ven
A ver, voy a dejar de presentar y voy a buscar una imagen. Ya voy. Ahora sí, les voy a seguir presentando. Ustedes ven esta imagen en el microscopio. Descríbanla. ¿Algún valiente? Son unas alitas de mosca. Fíjense aquí. Para empezar, su compañera dijo, son alas de mosca. ¿Sí? Entonces describió, son alas, e infirió de mosca. ¿Sí entienden la diferencia? Ahí ya está Sí, viendo un resultado cuando no saben si sí son de moscas. Eso ya es su discusión. Para poder saber de qué animal es, tienen que ir a la bibliografía, a un libro de insectos, ver las características de las alas de los insectos voladores para que puedan determinar de qué insecto es. Si es que son de insecto, para empezar, pues ustedes tienen que decir por qué creen que son alas, por qué son de insecto y a qué insecto pertenecen, dependiendo lo que ustedes encontraron en el libro. Entonces, no deben desde un principio, es de una mosca, porque no lo saben. Tienen que ir a las fuentes de información donde te describan esto para que lo puedan concluir, para que puedan discutir por qué creen que son de moscas según lo que leyeron. Aquí dice que las alas de moscas, pues que las moscas tienen 2 pares de alas. Entonces, ¿sí son 2 pares? Sí, son 2 pares. Asumiendo que estos son de un lado y tienen los del otro. Pero también las abejas, también otros insectos. Bueno, entonces les sigo leyendo. Aquí dice que las alas de mosca son translúcidas. ¿Esto es translúcido? Pues no se alcanza a apreciar, puede ser. Aquí dice que las alas de moscas tienen una estructura simétrica. Estas son simétricas, pues yo aquí veo como que variantes, no está tan simétrico el asunto, está como dispar las líneas. Entonces, pues, según lo que estoy leyendo, no son de mosca. Entonces sigo buscando. Las alas de los insectos, de las abejas, tienen líneas que generan figuras, ¿cómo se dice? Que no son simétricas o figuras así amorfas. Entonces, tiene eso sí, entonces es más probable que sea de abeja. Entonces, cuando describen en su discusión, dicen, en su discusión, debido a las formas amorfas que presentan las alas, que de acuerdo a tal personaje, tal autor, en tal año, describe que son características de las abejas, se infiere que la imagen pertenece a alas de abeja. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo la observación son alas? La observación fue las formas de las alas, de las líneas dentro de las alas, son irregulares, también pueden describir, se presentan vellosidades en la superficie en la línea de la ala, en el inferior no tiene una línea, esta estructura gruesa, sino es mucho más delgada. O sea, todo eso es descripción, tiene puntitos, es café, el ala es translúcida, pero de color, no es completamente transparente. Todas esas son descripción de resultados. Pero cuando yo me voy a la literatura a buscar a quién pertenecen y demás, entonces ya llevo a cabo una discusión. ¿Sí? ¿Qué más? A partir de esta imagen, ¿qué más se les ocurriría que podrían discutir?
Pues ya viendo la información, ya pudiéramos también ver si ya, o más bien, a qué animal realmente pertenecen esas alas, ¿no? Ya dependiendo de la discusión que ya tuvimos. ¿Sí? ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué más podrían discutir? Traten de hacerse No preguntas. sé si se pueden usar para algún beneficio. Sí, también. No sé si se puede. Ajá. Pues nada más eso para ver si se pueden usar en alguna otra cosa, como a beneficio de las personas, de las plantas, de no sé, algo. Sí, podrían hacer, si su trabajo es de biotecnología y están partiendo de esta observación, cómo se podrían utilizar para otra cosa, inclusive cómo se podrían reproducir en un sistema no vivo, ¿no? Si quisieran hacer algo volador, cómo pueden utilizar la estructura que están observando de un organismo biológico para desarrollar uno no biológico. Puede ser. ¿Qué más pueden discutir? Pueden plantearse muchas preguntas, por ejemplo, ¿para qué les sirven estos pelitos que están aquí? Entonces voy a buscar por qué tiene estos vellitos o qué son estos vellitos. Y todo eso lo voy a buscar en la literatura. ¿Por qué presenta estos puntitos? ¿Para qué son? ¿Tienen alguna función en el vuelo del insecto? ¿Cuál es la característica o qué características permiten que este insecto de estas alas le permitan volar? O a lo mejor será un insecto volador, a lo mejor no, hay insectos con alas que no vuelan. Entonces, todas esas preguntas, ¿qué es? ¿Por qué es así? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar? Todo eso lo pueden discutir, buscar información y discutirlo. ¿Ya les queda más claro así qué es resultados, descripción de los resultados? O eran de abeja, las alas. ¿Y cómo discutir? Sí. Bueno, eso espero, ya lo veré en sus siguientes trabajos. De su siguiente trabajo, que yo recuerdo que les dije que lo fueran trabajando y que fueran entregando, aunque sus fechas de entrega pues están hasta la siguiente semana, pero bueno, les voy a tener que acortar estas fechas de entrega. Bueno, todo esto lo tienen hasta la próxima semana que entregar, hasta acá. Pues todo está, o sea, todo se lo puse para entonces para que no se estresaran, pero váyanlo haciendo poco a poco, no se esperen a todo a la siguiente semana. ¿Sí? Entonces ya les expliqué el resumen y foro de discusión, su cronología, también ya lo platicamos un poco, ubicar en su línea de tiempo, aquí también va a llevar su resumen, va a llevar introducción, en introducción la cronología, son varias veces que bajo esta actividad, bueno, su cronología ¿de qué trata? Trata de los descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados al progreso de la biotecnología. Entonces, ¿qué voy a decir en la introducción? Voy a hablar del desarrollo de la biotecnología y de las ciencias que alimentan a la biotecnología y los conocimientos y desarrollos que alimentan a la biotecnología de manera general. Por ejemplo, la biotecnología es tal y tal y tal. Su desarrollo ha sido permitido gracias al descubrimiento en las áreas de la biología, de la ingeniería genética, de la genética, de otras áreas. Y gracias a los desarrollos tecnológicos tales como los termocicladores, el microscopio, entre otros. ¿Sí? Entonces ahí ya di una introducción general al tema y esto ya lo tuve que haber sacado de algún libro, de algún artículo, de alguna fuente científica que ustedes ya saben cómo buscarla, con Google Académico o algún buscador así académico. Entonces se van a poner... Maestra, Dime.
Me surgió una duda. Ayer Ujú. estaba investigando información para la cronología de la biblioteca de la UDG, pues, la virtual, y en el momento de querer citarla no me apareció la edición, creo que por ser electrónica. Entonces, ¿eso pasa desapercibido en el momento de citarlo o cómo? Normalmente cuando no tienen el número de edición es porque es la primera edición. Ah, muy bien. Es que me surgió esa duda. Incluso le pregunté a mi hermano, que sabe más o menos al respecto, y me dijo, no, pues puede que a lo mejor por ser versión virtual no contenga número de edición, pero pues quise quitarme la duda. Entonces, gracias. Sí, si no lo tienen, normalmente es la primera edición y la primera edición no se pone. Ya se pone a partir de la segunda edición. Muy bien, muchas gracias. Entonces, al final de su introducción van a poner, en este trabajo se ubicó en una línea de tiempo todos los principales descubrimientos científicos y desarrollos asociados al progreso de la biotecnología. Ya en sus resultados van a poner, pues van a organizar todo el conocimiento y lo van a hacer su línea del tiempo y van a hacer una descripción. En este cuadro o en este cronología, en esta línea del tiempo, como lo quieran poner, se ubican o se indican los principales conocimientos, herramientas tecnológicas y técnicas que, según la búsqueda bibliográfica que se realizó, se identificaron como los más importantes para el desarrollo de la biotecnología desde su nacimiento hasta la actualidad, ¿sí? Entonces ahí ya hacen una descripción de lo que ustedes están presentando. Presentan su cronología y van a hacer su discusión, que es, de acuerdo a tal autor, ponen su cita, la biotecnología surgió gracias a la levadura. Sin embargo, este otro autor menciona que la biotecnología nace en el momento en que se dilucida la estructura del DNA, ¿sí? Sin embargo, bueno, repetí sin embargo, pero ahí ustedes manejen una buena redacción. Los integrantes del equipo, con lo que hemos leído, pensamos que si no hubiera existido los primeros intenciones biotecnológicas en el desarrollo de la levadura, del pan, de la cerveza y del vino, no hubiera existido esta intención de utilizar microorganismos para desarrollar productos. Entonces, coincidimos con el primer autor. ¿Se fijan cómo ahí compararon y ustedes hacen su propia conclusión? Coincidimos con el primer autor de que el desarrollo de la biotecnología se comenzó con el surgimiento de las bebidas alcohólicas y del pan, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya buscaron información, compararon esa información y ustedes sacan su conclusión a partir de lo que ellos dicen. Entonces, esa es una discusión. Maestra, perdón. Dime. Esto sería para la conclusión, ¿no? O sea, como... Eso es discusión. No. Ahorita yo hice discusión. Ya después, si se fijan aquí, saqué una inferencia. Nosotros pensamos que lo primero debió ser la levadura o el desarrollo de la biotecnología comenzó con la cerveza y la levadura porque fue cuando el hombre se dio cuenta de que podía utilizar un organismo para generar un producto, ¿sí? Así como se los había explicado, esa es su discusión. A partir de la información de dos autores, sacan a ustedes un resultado o una inferencia y explican el por qué. Ya en su conclusión, a partir de esa inferencia y de esa discusión, su conclusión sería el principal o el primer paso o el evento que inició el desarrollo de la biotecnología fue la producción de pan y vino. ¿Se fijaron? O sea, eso yo ya lo mencioné arriba y yo ya expliqué por qué piensan que fue así. Ya dije qué autores dicen una cosa, quién dice otra cosa y por qué pensamos que lo que dijo el primer autor era lo que sí estaba bien. Entonces, ya en sus conclusiones solo van a escribir así. El primer o el desarrollo,
La producción de pan y levadura fue el principal producto que marcó el desarrollo de la biotecnología. Pero ya arriba ya expliqué por qué, ya aquí ya nada más es su conclusión. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. Así, ajá. Entonces, en la conclusión, pues sí, la sacan de lo que discutieron, de lo que describieron arriba, de lo que estuvieron ahí analizando ahí arriba, pero ya en la conclusión ya nada más es ese argumento final y contundente. Otro argumento podría ser, no sé, como la ingeniería genética, alguna actividad en la ingeniería genética. Por ejemplo, la generación de los transgénicos. Este es un tema muy controvertido y empiezan a buscar información. Tal autor dice que no debe ser por cuestiones de ética. En este otro autor, hizo un manejo, descubrió que puede ser tóxico. Este otro autor, encontró que hizo el mejoramiento de las plantas y vio que sí era posible. Este otro autor, o sea, hacen una compilación de diferentes puntos de vista, de diferentes aristas que tienen que ver con ese tema y que venga en publicaciones científicas. Y ustedes van a sacar o a analizar esa información y a discutirla. Y finalmente van a concluir, así su conclusión va a ser un argumento donde digan, los transgénicos son productos de la ingeniería genética que han marcado el desarrollo biotecnológico o que han abierto todo un panorama de investigación en la biotecnología. Sí, o sea, yo ya no estoy diciendo si es buena o es mala, ya no estoy diciendo, explicando por qué sí o por qué no, o qué han encontrado, qué se ha producido, si nos sirve para generar alimentos, si nos sirve para desarrollar toxinas. Ya no estoy diciendo nada, explicando nada, eso ya lo expliqué arriba en mi discusión y en mis resultados. Aquí nada más estoy diciendo a lo que concluyeron. A partir de todo eso, ¿qué concluyeron? Organismos genéticamente modificados son un área de oportunidad en la biotecnología. Simple. ¿Sí? ¿Ya se me durmieron? No, maestra, sí, está bien. Sí, sí, muy bien. Estamos procesando. Ok. Y así, dime. Yo tenía la duda si, bueno, es que nosotros hicimos la 1.1, la 1.2 y la 1.3 en equipo. ¿Las siguientes también todas son en equipo o pueden ser individuales o solo en equipo? Todo es en equipo. Si quisieran hacerlo en individual, pues es mucho trabajo para una persona por todo lo que les estoy diciendo, que es hacer una buena discusión, es mucha información. Y lo que estaría muy padre sería que ustedes en equipo se juntaran a discutir el tema. Por ejemplo, si quieren hacer su listado de técnicas, que se junten, no, pues está la electroforesis, está el HPLC, está tal, y que cada uno aporte, ¿no? Yo digo que esto es más importante porque yo encontré un artículo donde la utiliza para esto, y si no se hubiera hecho esto, pues no hubiera obtenido lo demás. Pues sí, pero yo encontré este artículo y el tema es más relevante porque es más, es más importante o ayuda más, así, o sea, que ustedes generen esa discusión y escriban y relaten todas sus discusiones, ¿sí? Yo creo que así les va a ayudar a generar más ideas, a hacer lluvias de ideas para que tengan más de dónde discutir. Por ejemplo, el que dijo que la electroforesis es la técnica más importante. Pues entonces van a discutir por qué es importante, van a buscar artículos donde usaron la electroforesis, para qué tipos de proyectos sirvió la electroforesis. Entonces ahí van a sacar su conclusión de qué tan importante es, si sí es importante o no. ¿Sí? Y así, entonces todo lo van a discutir. Entonces en su listado de técnicas, su discusión va a ser estas herramientas, cómo las han utilizado en el desarrollo biotecnológico, buscar artículos donde las hayan usado, comparar, contrastar y explicar, ¿sí? Recuerden que eso es su discusión.
discutir el desarrollo. Acerca de los equipos, yo tengo una duda. Permíteme, por ejemplo, pueden discutir cómo ha sido el desarrollo de una técnica y por qué se ha desarrollado. Por ejemplo, repitiendo del PCR, cómo llegamos o cómo avanzamos del primer proceso de cómo se llevaba a cabo en un principio el PCR a las técnicas de nueva generación que existen hoy en día. ¿Por qué se ha desarrollado tanto? Entonces ahí pueden discutir la importancia, todos los trabajos, los diferentes tipos de trabajos que se basan en el PCR, como estudios genéticos, la secuenciación, la transcriptómica, identificación de especies, todos esos trabajos. Lo importante es que son y la variedad y diversidad de trabajos que requieren de ese instrumento, ¿sí? Y cómo se requiere, pues, procesar mucho más información cada día, ser equipos mucho más sensibles, y pues eso ha llevado al desarrollo de nuevos aparatos. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de lo que pueden discutir. Dime. Acerca de los equipos, nos los había encargado de 6. ¿Son muy necesarios de 6 o pueden ser de 5? No, les dije mínimo 5, máximo 6. Muchísimas gracias. Si alguien quedó solo, o hay 3 equipos de 6 y hay 2 personas que quedan solas, pues pueden hacer 4 equipos de 5 en vez de 3 equipos de 6, ¿no? Maestra, gracias. Ustedes organícense para el número de equipos, porque ya vieron que es mucha información, mucho lo que tienen que buscar, lo que tienen que discutir para que lo haga una sola persona. ¿Okay? Entonces, para el listado de técnicas, ahorita vamos a hacer un repaso muy rápido porque ya se nos va el tiempo con las dudas. Vamos a hacer un listado muy rápido de algunas técnicas y van a hacer una actividad así rápida, y para que ustedes ya después realicen esta actividad, que es identificar, buscar en la literatura las herramientas y técnicas de ingeniería genética y biología molecular. ¿Cómo lo van a buscar? Pueden buscar un libro de manual de prácticas de biotecnología y vean qué tipo de técnicas y de herramientas utilizan. Pueden buscar, pero que no utilicen como fuente de información, sino nada más para darse idea y que saquen las técnicas de ahí. Pueden buscar artículos que tengan diferentes aplicaciones biotecnológicas para que vean qué tipo de información sacaron ahí, desde cultivo celular, separación de las células, producción de proteínas recombinantes, o sea, todas esas diferentes técnicas y herramientas que utilizan, las van a poner, como el termociclador, los secuenciadores, todo eso, las van a buscar y van a hacer un listado donde pongan el fundamento de estas técnicas. Explicar de manera concisa el fundamento de cada herramienta o técnica, ¿sí? Recuerden, va a llevar también su discusión, va a llevar también su explicación de los resultados y va a llevar también sus conclusiones. O sea, todas las tareas van a llevar las secciones del formato que se les indicó. ¿Ok? En este caso, que es listado de técnicas en su material y métodos, pues es búsqueda bibliográfica y nada más, ¿sí? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, recuerden, adelante,